Bueno, ¿quién iba a pensar que el peladito que mojaba la cama en Mi pobre angelito pasaría unos años después a ganar un Oscar? Así es, grande que Ian Culkin nos rompiste el corazón a muchos con tremenda actuación. Por eso, hoy exploraremos a Benji, de Unreal Pain. Hablaremos de cómo la gente lidia con el dolor propio y ajeno. Desde el primer momento, Benji nos parece el típico personaje carismático, siempre tiene un chiste listo, no se toma nada en serio y parece estar disfrutando el viaje mucho más que su primo David. Pero si miramos más de cerca, hay algo que no encaja. Durante la película vemos como Benji usa su humor como una especie de mecanismo de defensa. Cada vez que la conversación se vuelve incómoda o demasiado seria, él la desvía con una broma. Y lo curioso es que no lo hace solo para molestar a David, también lo hace para protegerse a sí mismo. En varias escenas se muestra cómo Benji pareciera estar pensando en algo profundo, pero inmediatamente vuelve a su actitud bromista, como si estuviera evitando quedarse a solas con sus propios pensamientos. Hace bromas constantemente sobre el viaje y a David esto empieza a irritarle. Para él, este viaje es algo serio, pero Benji parece no querer tomarse nada con profundidad, o al menos eso es lo que quiere hacer creer. Y esta es otra parte del comportamiento de Benji. El ruido, la comedia, la provocación es una forma de llenar los espacios vacíos, porque cuando todo está en silencio es cuando aparecen los pensamientos que él no quiere enfrentar. A medida que avanzan en el viaje, Benji empieza a perder el control de su propio relato. Hasta ahora ha tratado de posicionarse como el que más siente, el que realmente entiende el peso de la historia familiar. Pero en este punto su actitud se vuelve errática, revelando que su forma de lidiar con el dolor es más frágil de lo que realmente quiere admitir. Encontramos varias contradicciones en su comportamiento. Benji oscila entre momentos de profundidad, emoción y otros en los que actúa de forma provocativa e incluso irresponsable. Su humor se vuelve más oscuro y en lugar de procesar su dolor, lo usan como una arma para incomodar a los demás. Este comportamiento no es solo una falta de respeto, es un mecanismo de defensa. Es más fácil hacer una broma fuera de lugar que permitir que el sufrimiento lo consuma. En su intento de demostrar que él está más afectado, Benji reacciona mal cuando se da cuenta de que la experiencia lo está sobrepasando. Esto se hace evidente en una visita a un sitio histórico del Holocausto, donde su reacción es inesperada. Aquí es donde su fachada empieza a resquebrajarse por completo. Su actitud puede ser interpretada como una forma de rechazar la solemnidad del momento, porque no quiere sentirse vulnerable ante ella. Luego, David, que hasta ahora ha tratado de mantenerse al margen de la intensidad de Benji, finalmente choca con él. Ya no es solo una diferencia de personalidad, sino un conflicto abierto. Benji lo acusa de ser emocionalmente distante, mientras que David lo confronta por su comportamiento errático. En este punto, la película nos hace preguntarnos, ¿quién de los dos está realmente procesando la historia familiar? Más allá de su relación con el pasado, Benji está lidiando con su propio vacío emocional. Su deseo de sentir más que los demás no es solo un acto de ego, es una forma de llenar un espacio dentro de sí mismo, que no sabe cómo manejar. Su manera caótica de experimentar el duelo es un reflejo de su propia crisis de identidad. Aquí llegamos al punto de quiebre del personaje. Sus intentos por ser el más afectado lo han dejado expuesto y ahora debe enfrentarse a la posibilidad de que el dolor que siente no es solo por la historia de su familia, sino por algo más profundo dentro de él. Después de todo lo que ha pasado, Benji llega a su límite. Su actitud provocativa, su necesidad de ser el más afectado y su constante competencia emocional con David han creado una tensión insostenible. Hasta ahora, ha intentado controlar la narrativa de su dolor, pero en ese momento crucial la fachada se derrumba y enfrentamos al Benji real, sin máscaras. La acumulación de pequeños momentos de tensión entre Benji y David finalmente explota. En una confrontación, a lo largo del viaje, Benji ha tratado de imponer su forma de sentir sobre David, pero cuando se da cuenta de que no obtiene la validación que busca, su frustración se convierte en enojo. Lo que comienza como una discusión sobre su comportamiento errático y su falta de respeto, en ciertos momentos se transforma en algo mucho más profundo. Benji deja de atacar con sarcasmo y comienza a hablar desde la herida real que lo consume. Aquí
entendemos que el problema de Benji no es solo la historia de su familia o la memoria del Holocausto. Está lidiando con una herida mucho más personal. Benji no solo está cargando con el peso de la historia familiar, sino con un duelo más inmediato y personal. Puede ser la muerte de un ser querido, una crisis de identidad o incluso un sentimiento de vacío existencial. Al obsesionarse con el pasado, lo que realmente está haciendo es evadir enfrentar su propio presente. Este momento redefine a Benji por completo. Lo que antes parecía arrogancia, drama o una necesidad de llamar la atención, se revela como un mecanismo de defensa. No está exagerando porque quiera manipular a los demás, sino porque está desesperado por encontrar el significado a su sufrimiento. Después de esta explosión, nuestra perspectiva de él cambia y ya no lo vemos solo como el primo caótico o inmaduro, sino como alguien profundamente herido, atrapado en su propio duelo y en su miedo al abandono emocional. Este clímax no solo es el punto de ruptura de Benji, sino también su primer paso hacia la confrontación real de su dolor. A partir de aquí, su viaje cambia de dirección, deja de luchar contra David y contra la memoria y empieza a aceptar lo que realmente lo atormenta. Pero, ¿qué significa realmente su historia? ¿Es Benji un personaje frágico? ¿Alguien incomprendido? ¿O es un reflejo de cómo lidiamos de una u otra forma con la memoria, la identidad y el dolor? Benji representa la confusión y la desesperación de quien no sabe cómo lidiar con el sufrimiento. A lo largo de la película lo hemos visto oscilar entre el exceso de emociones y la incapacidad de manejarlas. Su humor incómodo, sus momentos de autodestrucción y su necesidad de protagonizar el duelo familiar son síntomas de un problema más profundo. En este sentido, Benji encarna una de las grandes dificultades del duelo y la memoria. ¿Cómo seguimos adelante sin olvidar? ¿Cómo honramos el pasado sin que nos consuma? Al final, quedamos con una verdad incómoda. Procesar el dolor es difícil, contradictorio y a veces solitario.